Vamos a tirar, como hacemos habitualmente todas las semanas, las cartas sobre la mesa. En esta mesa en la que vamos a hablar de las profesiones. Y me da la sensación, ahora vamos a compartir con los amigos de la mesa, con nuestros comensales, si esto tiene que ver con alguna percepción un tanto eh, religiosa de las cosas, del oficio o del ser o del hacer. Digo por esto de profesar. ¿Va por ese lado? ¿Cómo le va, estimado Sabone y Pablo Derevicki? Muy buenos días, excelente jornada. ¿Viene por ahí cuando dijimos vamos a hablar de las profesiones? Las profesiones, uff, qué interesante. Veía que cuando estábamos hablando de la etimología de la palabra, es como para morderse los labios, ¿no? Hablar de la profesión, de qué es lo que yo estoy publicando, ¿no? ¿Es promover la fe para vos? Mira, desde la parte de la psicología, la profesión tiene que ver, hay un área de la psicología llamada orientación vocacional ocupacional, que tiene que ver con qué es cuáles son los procesos psicológicos y cómo nosotros elegimos nuestro quehacer, ¿no? La palabra profesión es aquel oficio que nosotros utilizamos para vivir o aquella cuestión a la cual nosotros nos profesionalizamos, es decir, nosotros somos conocidos, nosotros tenemos un reconocimiento en el mundo, ¿no? Y el área de la psicología trata de ver cuál es nuestra profesión a través de lo que sentimos como llamados, ¿no? Entonces, la profesión es un quehacer puesto y significado a través de un llamado que nosotros sentimos. Eso es lo que coloquialmente se llama la vocación. Claro, la vocación viene de la palabra vocatios. Sí, vocatio, algo que llama. Llamado. Estaba pensando si es correlato, si el ejercicio de una profesión que uno hace está relacionado con la vocación. Y yo creo que no es necesario. No es nada necesario. No es necesario. Y tampoco la vocación es una sola, ¿no? La profesión es el quehacer, la vocación es el llamado, o sea, es aquel rol que yo puedo dar lo mejor de Y mí ahí para respondemos trabajar en la a lo que vos sociedad. preguntabas, esa trascendencia. Yo cada vez que escucho cuando vos abrís el programa a la mañana, usted hablan de trascendencia. Siempre te voy a preguntar algún día a qué se refiere esa trascendencia. Pero Guarda. hablando de esto, la vocación tiene ese sentido de trascendencia. Sí. Está apoyada. Pero nosotros queríamos saberlo, más que nada apuntar esto, cuando la profesión, ¿cuál es la imagen de la profesión a través del tiempo? Vos pensá esto. A fines del siglo XIX, principio del siglo XX, el ejercicio de la medicina, ser médico, ser doctor, tenía un peso determinado en la sociedad. No, tanto que yo me acuerdo de obras literarias que llaman Mi hijo el doctor, ¿se acuerdan? ¿No? Ah, sí, claro. El peso que tenía ser médico o ser abogado. Pero también era un sueño, digamos, Sí, toda una ilusión de futuro, digamos, que de lo un sector alcanza de la todo a sociedad. partir de la clase, de la construcción de la clase media, Sí. de los inmigrantes, que sus hijos pudieron llegar a la universidad, toda esa construcción que está detrás. Y aparte se le empezó a dar un peso determinado a dos profesiones, especialmente al médico y al abogado, que son los que, me acuerdo que empezaron algunos ejercicios de iniciaciones políticas, de partidos políticos masivos, estoy hablando ya de fin del siglo XIX, principio del XX, donde era el doctor el que debía ejercer la política, no era cualquiera, ¿no? Sino era el doctor. O sea, había un traspaso. Y yo pensaba, ¿esto sigue estando este peso detrás de ciertas profesiones? Yo creo que el tema de la profesión tiene que ver con dos vertientes. Primeramente, desde la parte en que el padre ya no quiere que su hijo, en el caso de estas profesiones, ¿no? Las profesiones intelectuales, no quiere ya que su hijo trabaje tan duro como trabajó el padre, ¿no? Uno también, por ejemplo, yo oigo de mucha gente que dice, yo no quiero que mi hijo se dedique a la chacra, yo quiero que mi hijo estudie, yo no quiero que mi hijo negree como yo, laborando en el campo, en la cosecha, en la mecánica, yo quiero que mi hijo estudie, ¿no? Entonces la cuestión de la profesión, yo creo que más allá de que no tiene el mismo significado ahora que antes, ¿no? Antes la cuestión de la profesión tenía que ver con el estatus y con el reconocimiento de la familia, ¿no? Exacto. Eso yo, el herrero, el zapatero, el mecánico, venía con un legado familiar. Hoy en día, si bien se sigue viendo... Pero ahora, lo que yo quería ver es esto, mira, vos fíjate, dijiste una profesión que ahora nosotros, por darte un ejemplo, el herrero. El herrero, que le hemos dejado casi, porque casi no lo vemos, el que hace solamente las rejas, lo pensamos de ahí. Pero si uno hace todo el estudio del herrero a través de los siglos, el herrero estaba emparentado a aquel que maneja el fuego. Uh-huh. Tanto es así que un herrero era un hechicero.
por lo cual tenían un peso en la sociedad, un peso en la comunidad, en el clan, en la tribu, que era el que podía manejar el fuego, y el que manejaba el fuego era porque tenía relacionado con los dioses. Ahí tienes una profesión, una profesión relacionada también con una cuestión de fe. A través del tiempo, cada profesión fue modificándose, cómo lo percibe la propia sociedad, o qué lugar le da a la sociedad. Un ejemplo, yo creo que hoy no es justo el lugar fuerte en estos tiempos de posmodernidad y la tecnología la están ejerciendo otras profesiones. Ustedes han adquirido bastante peso en la sociedad, especialmente en la ciudad, ¿no? En las ciudades, ¿no? Psicólogos. Sí. Claro. Pues fíjate que son de las carreras más demandadas acá en la región. Claro. Sí, pero yo quiero meter una grajea a propósito de lo del herrero de recién. Y estaba pensando, la herrería es una actividad que ha dejado prácticamente de existir. Existe el metalúrgico, el hojalatero, digamos, existen otras, pero aquel que trabajaba, el herrero, aquella imagen del tipo que le ponía el aro a la carreta. Operaba la fragua, Exacto. golpeaba sobre la vigornia, golpeaba el hierro, al rojo, con un mazo pesadísimo, esa figura ya no existe, no está prácticamente, salvo alguno que se dedique a hacer algún tipo de artesanía, alguna cosa de eso, pero es un oficio que se ha ido perdiendo. Ahora yo me pregunto si se perdió también esa comunión con los dioses a través del fuego. Y digo, capaz que los chefs se asocian a esto. Claro, hay un simbolismo atrás de toda profesión. Ahí nos sale el gordito enseguida, sí. Hablamos siempre de la comida. ¿Por qué caemos en estas cosas? No, es interesante que algunas profesiones como han ido mutados, ¿no? Es cierto que a partir de la universidad, de la aparición de los hijos del migrante que llegan a la universidad, y que empiezan a correr carreras. Hay carreras a correr, ¿no? Hay carreras que tienen un peso determinado. Un ejemplo, yo siempre pensé cómo seguimos manteniendo algunas profesiones que no tendrían significado en este siglo. A ver. Y pensá esto, yo me acuerdo cuando hubo, pues acá me van a pelear mucho, cuando hubo una modificatoria, cuando hubo un instituto, el Instituto del Escribano. Usted seguramente sabe que su origen tiene que ver muy español, esa profesión. ¿Me puede decir por qué sigue existiendo hoy esa profesión? Escribano. ¿Existe en otro país? ¿El escribano? El notario. Bueno, sí, el notario. Bueno, pero el escribano es una profesión antiquísima. Sí, Escriba. pero ¿por qué sigue existiendo? Porque cualquiera tranquilamente lo podría hacer el Estado como autoridad, ¿no es cierto? Ah, bueno. No, pero o sea, hubo todo un manejo. Yo podría explicar cuando hubo la reforma del Código Civil, cómo por el manejo. Pero es un instituto que sigue siendo arcaico. Un ejemplo, mantenemos cuestiones, unas profesiones que no sabemos para qué. O profesiones que se han perdido. Y parece al revés. Usted tiene, en la carrera de abogacía tiene una profesión intermedia. Sí, el procurador. Y se ve en la práctica algún procurador que sea procurador, no que sea abogado y que haga la procuración. Es que es un rol intermedio ahí, no completo, digamos, no ejerce la representación completa, digamos. Pero no tiene por qué hacerlo si no sería procurador. ¿Cómo? O sea, si es un título intermedio de grado, tendría que ser su propio fin. Sí, porque puede desempeñar determinados roles. Claro. Porque a la justicia, salvo algunos casos excepcionales, la justicia es bastante discriminatoria en esto, porque está reservada, digamos, a los operadores judiciales, que son los abogados. Claro. Es casi el único poder de Estado que depende de una profesión. Que depende de una profesión. Entonces, vos, para lo que necesites hacer, tenés que ir, digamos, a la figura de un abogado. Pero Recién para ahora algunos están abriendo la trámites justicia del vas juego. a un procurador. Claro. Para algunos Pero trámites. se ve esa procuración. Yo lo veo poco. Ajá. Hoy en día, si bien hay Perdón, algunas ¿ustedes tienen grados intermedios? Bueno, eso iba a decir, hay muchísimas... hay Coach muchas... ontológico. Hay muchas cosas que también no solamente se unieron, sino también se separaron, ¿no? Antes el psicopedagogo era una carrera, era una parte de la psicología, ¿no? Era un psicólogo, ¿no? Y también el psicopedagogo también era un maestro con herramientas de psicología. El psicopedagogo es una carrera aparte. Es una carrera aparte. Es una carrera aparte y tiene un gran peso y relevancia porque como es tan amplio el ámbito de la educación y de la salud mental dentro del ámbito educativo, el aprendizaje... Como los músicos que se tuvo que terapéuticos. separar. Los musicoterapeutas, los coaching... Ahí tenés cosas raras, ¿no? Tenés, raras. y después tenés fusiones también, como por ejemplo la técnica esta de constelaciones familiares. Hay cosas que se van fundiendo que ya se diversifican tanto. Yo he visto un montón me acuerdo en cuestión de administración,
en el campo nosotros conocíamos administraciones empresariales y resulta también que está en todo el campo de la administración del Estado y también apareció hace unos años, unas décadas, el tema de administración de las organizaciones de la sociedad civil. Claro. Es más, que tenés que tecnicatura, licenciatura, tenés posgrado. No son constantes, ahí no son carreras constantes que van y vienen, ¿no? Lo mismo pasó con la cuestión de archivistas, bibliotecarios, de licenciatura en bibliotecología. Son profesiones, ahora han aparecido nuevas profesiones. Lo que yo pensaba es, ¿cuál es el peso que tiene para la sociedad? Sigue teniendo un peso, el psicólogo yo creo que sí tiene un peso determinado en las ciudades, ¿no? Específicamente. Claro, en las grandes Las ciudades carreras sí. tradicionales. Claro. La carrera tradicional, si bien hay algunos clásicos que se mantienen, como por ejemplo la medicina, la ingeniería, la psicología. Ustedes han sido el medio es un lugar donde se ha empezado a profesionalizar, que antes no era tan profesionalizado. Es que los medios son un fenómeno más o menos reciente, Claro. tienen un siglo y algo, digamos. No, de- pero hoy de la vigencia. cantidad de cosas que uno puede hacer a través del medio. Yo hice un posgrado en manejo de redes, especialmente estaba basado en esto, en el manejo de la comunicación social y todo marco teórico de Lo ahí. que pasa es, mira, esto es como el fútbol. Mm. Vos vas a la mesa de un bar y te juntás con los amigos que están hablando del último partido de River. No por hablemos ejemplo. mucho, ¿no? No, ahí Si van a empezar a pelear de temprano. ya sabemos lo que pasa, chicos. Bueno, ¿qué es el partido de todo, fútbol? ¿Nos ponemos a llorar o no? Se cambió de eje, ahí le cambió el eje. Bueno. Termine la idea. Y tenés sentados a la mesa, si hay 5 personas en la mesa hablando de fútbol, tenés 5 DT, tenés 5 directores Ajá. técnicos, tenés 5 personas que te No, dicen... pero eso un día podríamos hablar. Sí, Qué interesante. vamos a hablar. Y con estos temas vinculados a la comunicación pasa más o menos lo mismo. A ver, nosotros nos comunicamos, las personas, hasta antes de nacer. Cuando estás en la etapa embrionaria y hay algo que te perturba, o al contrario, el feto, digamos, ese embrión, esa persona que está en desarrollo allí en el vientre materno, manifiesta algunas reacciones. Responde a algún ruido determinado, responde a la música, se tranquiliza quizás con algún susurro, o se altera con un grito, qué sé yo, pasan esas cosas. Nacemos y empezamos a comunicarnos a través de la gestualidad, bla, 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 lo que fuese, del llanto, de una forma de comunicarse, y después estamos comunicándonos todo el tiempo. Entonces, hablar de la comunicación como un ámbito específico, es como en el fútbol. Todos juegan al fútbol, por lo tanto todos se consideran directores técnicos, todos nos comunicamos desde el primer día. Usted tiene, entonces, en todos, los medios actualmente hay... todos pretendemos ser directores un técnicos de la periodista, comunicación. La carrera de periodismo, la licenciatura en comunicación, después hay muchos posgrados, después hay periodismo especializado también, que uno sigue, he visto que también está diferenciado el tema del fútbol, por un lado. Mira, El redactor... periodismo es una rama. Claro. Está el análisis de discurso, está los medios en particular, community manager, digamos, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como ámbitos de especialización. Claro, hoy está todo eso. Es más, sí. hoy la pedagogía no es lo mismo de ejercer la docencia áulica que la docencia vía internet, vía web. Que tenés que saber manejar el Y discurso aparte tenés que audiovisual. hacer unos cursos que ver cómo comunicás, cómo tenés que pararte frente a la cámara, no sé. Pero tenés que manejar el discurso Sí, sí. audiovisual, la construcción del discurso Y audiovisual. volviendo al tema de origen, ¿cuál es el peso de las profesiones actualmente? ¿Cuál es el peso? Un ejemplo, ¿el abogado sigue teniendo el peso? ¿Qué imagen tenemos del abogado? ¿Qué Bueno, imagen tenemos del Dalton es médico? pesado, por ejemplo. ¿Eh? Dalton es pesado. Claro, que seguramente nos está escuchando. ¿Qué sentido? Por favor. Pero un ejemplo, uno tiene imagen de dos, tres abogados, uno tiene imagen de abogados muy señores, ¿no? Muy lord, Sí. muy inglés, ¿no? Y después tiene más aquel que es combativo, que sabe, lo ves y qué buen abogado, ¿no? Bueno, es que vos fíjate, uno asocia habitualmente, y ahí tenés otro cambio en las profesiones, uno asocia la figura del abogado a la figura que intercede en el conflicto y representa una de las partes en Sí, pugna. porque vemos mucha televisión también, ¿no? ¿Está? Entonces, los abogados están ahí, o ganan o pierden, pero siempre cobran. Siempre. Está, ganan o pierden, Como cobran, los psicólogos. cobran, ¿no? Lo que me pasa es que pierde el otro. Pero hoy tenés también, como una especialización dentro de la abogacía, la mediación.
Claro. Y ahí haces del conflicto, no la posibilidad de tomar partido, Pero fíjate que sino de también buscar los ahí puntos tenés de consenso. la mediación, como ejercicio de mediación, hubo 2 o 3 profesiones que se siguen peleando quién la ejerce. O sea, Claro, porque los psicólogos están también los en el tema de psicólogos la están mediación, metidos en ¿no? el tema de Y mediación. fíjate Me acordé porque son una gran pelea que tienen los psicólogos con los abogados. Y en la psicología también hoy en día es mucho más. Antes el psicólogo era para locos. Hoy en día en ciertas ciudades del interior y en el norte se piensa que el psicólogo Sí, es para sí, los sí, locos, ¿no? Hasta que se da cuenta que la esposa le mete una patada y lo echa de la casa, la psicología y deja de ser para locos, ¿no? Y deja Claro. de ser O hay profesiones algo- que tuvieron que mirarse a sí misma. Pienso esas 2 profesiones. Uno, porque aparte de la diversidad, les pasó lo mismo a la educación física. Los profesores de educación física tuvieron que empezar a mirarse a sí mismos porque aparecieron todos estructurados. Entonces, estructurados de yo, no sé, de lo que sea. Musculación, de un deporte específico. Es que aparecieron competidores también. Claro, El personal training, por ejemplo, coparon es la un, cancha, es le un coparon la cancha. Entonces competidor. El los- entrenador en determinados determinados los también es un profesionales tuvieron que competidor. actualizarse un poco y aparte más, profesionales mejor todavía. Por eso hoy hay licenciaturas, se especializan. Yo hoy en día es la primera en estos últimos años que veo profesores de educación física flacos, ¿no? Yo cuando era chico en la escuela sabía solamente que el profesor de educación física era el que tenía la panza más grande de todos, ¿no? No corría, no hacía ejercicio. Esa es la imagen, Me ¿ves? Ahí tenés fumaban, Y te hacía el test de Cooper. El No, test pero de mierda, vos o sea, pensá las esto. 1500 metros lo Vos pensá eso, detesto. hace 40 años, cuando uno pasaba por algunos lugares académicos, quien estudiaba educación física no era bien visto. Porque vos decís, pero Ahora no, pero porque tendrías que decir que estaba relacionado con que era una persona que estudiaba menos. Había toda esa imagen. Ah, pero haces deporte nomás. ¿Qué estás Claro, estudiando? había una cuestión así. es que no escribías nunca en, Bueno, en las y lo clases que de tuvieron que educación física. repensarse, que tenía también un poder casi absoluto, fue la medicina también. Bueno, ¿me lo contás enseguida? ¿Cómo no? Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en la mesa con este tema que nos ha convocado en la jornada de hoy, es el de las profesiones y cómo se observan las profesiones. Hemos charlado de varios temas, pero tiró una piedrita hace un ratito, Sabone. Sí, me quedé Lo de la pensando, medicina. me quedé pensando en el campo de la medicina. Normalmente el campo de la medicina viene muy fuerte o venía muy fuerte el médico solamente. Después conocíamos nosotros los enfermeros. Y especialmente, es más, si uno hace estudio en la enfermería, me acuerdo que había una escuela auxiliar de enfermería, que fue las primeras, hoy que está cerca del 23 creo, ¿no? Sigue estando cerca del 23. Y la primera escuela profesional de enfermería, que recuerde, puede ser otras, ¿no? Que la trajo la Cruz Roja Argentina, me acuerdo, ¿no? En Cutralcó, recupero San Rincón. Pero empezaron a aparecer gente relacionada con el campo de la salud, profesionales relacionados con el campo de la salud. Entonces así que la enfermería hoy se abrió, hoy tenés enfermeros titulados profesionales, Sí. auxiliar de enfermería, licenciado en enfermería, licenciado en administración de la salud. Viste que también que hay el licenciado en administración de la salud. También está pasando con la pedagogía, que ahora hay profesiones que no se contaban. Hay como otras profesiones, radiólogo, kinesiólogo. El campo de la medicina no quedó suscrito solamente a una sola profesión, hoy tenés mucho más. Se ha diversificado el ámbito de la medicina. Se ha ampliado, se ha por H ampliado. por B, no se ha ampliado. Pero quiero decir que hoy no está solamente el médico como mandando. De igual manera- lo que hay un mayor grado de especialización, me da la Sí, sensación. sí, A ver, ¿qué Sí, querés sí, sí, decir? por supuesto. También de alguna manera obedece a la división del poder, ¿no? Un tema que te ¡Apa! gusta. No, la división del poder. A ver, Es fíjate, claro, hay una sola profesión que todavía sigue ejerciendo el poder. Pero hay algo importante que a tener en cuenta, que antes, cuando estaba la profesión solamente de la medicina y del derecho, se los llamaba, y todavía se los llama por la cuestión de costumbre, doctor, ¿no? El doctor Claro, viene de sí, doctor, sí, que sí, especialista, es una costumbre que todavía se sigue utilizando, como la persona que en aquel momento tenía la posibilidad de estudiar y sabía. Entonces la persona que sabía, el que tiene el doctor, entonces el médico y el abogado siempre de alguna manera, hasta hoy en día hay como una especie de barrera y una mano adelante, especialmente no en ciudades en sí, pero en el interior todavía se lo trata al doctor, sí, con el PS. el doctor como el médico. Me acuerdo porque wow. la gente, es un ejemplo, la gente de ciudad, si va un médico, no se queda con la sola voz de ese médico, va a recurrir a otro por si tiene. En cambio, en el pueblo, en el interior, más allá si hay más oferta de médicos, te quedás con la voz que dice que tiene autoridad, de ese Claro. médico que tiene una autoridad en el pueblo.
Claro. Claro, la autoridad de quién podía elegir y quién hacía otro tipo Otra también de profesión trabajo que se ha ido intelectual. perdiendo, que interesante, ¿Cuál? en el ejercicio que existe todavía, es los jueces de paz. Había una profesión de jueces de paz. Bueno, hoy se ha profesionalizado bastante. Antes me parece que no era. Hoy, por ejemplo, en el caso de Río Negro, ha ponderado mucho el rol de los juzgados de paz. Vos sabés que tiene, a diferencia de Neuquén, tiene una fuerte incidencia en la resolución de los conflictos denominados de menor cuantía. Sí, vos sabés que a mí me gusta ese ejercicio. Los jugadores de paz me gusta en su origen, esto del lugar de mediación, de la cotidianidad. Acá en la ciudad uno se ve como mero paso administrativo, pero cuando uno lo ha visto en ejercicio de los pueblos de interior, los jueces de paz no necesariamente tiene que ser un abogado. Por lo menos acá en la provincia de Neuquén. Entiendo que ahora en nuestra cercanía en Río Negro, entiendo que sí, creería que sí, pero antiguamente no era un requerimiento. Y aparte, bueno, porque no sé, la cuestión era no evitar la judicialización. Estaba pensando eso, evitar como y aparte era el personaje que tenía una autoridad al pueblo, no solamente el que casaba, todo eso, estaba relacionado con toda esa cuestión, sino también era el mediador, el gran mediador. Sí. En la provincia de Neuquén sigue siendo un ejercicio que no está ligado a la profesión de abogado, ¿no? Y es más, pasa acá interesante porque sabés que pasa por una terna y es elegido, acá en la ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén es elegido por el propuesto por el Consejo Deliberante. Ah, mira. En algún momento esa fusión de roles, anotar, por ejemplo, nacimientos, defunciones, Claro. estaba ligado a la coexistencia o la conjugación del juzgado de paz con el registro de las Exacto. personas. Que ahora el está registro va civil. por otro camino. Y ahora son dos instituciones Y separadas. también se creó el defensor del pueblo, ¿no? Claro, La ahí figura del tenés, defensor tiene- que todavía la tenemos ahí, tenemos a medio camino, pero no la veo tanto como una cuestión de una profesión. Pero hay una profesión antiquísima que nos estamos olvidando, ¿no? A ver, contá. Del filósofo. Sí, Pero pero ¿cómo fue mutando eso? bueno, ahí tenés un caso, ¿no? Les pasó lo mismo, a los historiadores y sí, los historiadores, ¿no? O los psicólogos que empezaron a aparecer en los medios. Claro. O sea, tuvieron visibilidad. Un ejemplo, los campos de acción. ¿Cuál es el campo de acción de un filósofo? ¿Cuál es el campo de acción de un psicólogo? Y en un momento determinado estaba muy limitado. Hoy ves un ejemplo, la filosofía le llaman filosofía práctica. Muchas empresas hoy contratan filósofos. ¿Vos estás seguro? Porque yo tengo, por ejemplo, algunos amigotes que tienen sus hijos por entrar ahora a la universidad y uno le dijo, yo quiero estudiar para filosofía. ¿Y de qué vas a trabajar? Le dijo el padre. En McDonald's. Claro, bueno, pero con título. Bueno, es un campo que hoy un ejemplo, un campo de acción que se está abriendo. A partir de esto, del fuerte... de la fuerte impronta que apareció en los medios, ¿no? Carreras que hoy le están dando peso, porque si no quedabas muy atado, quedabas atado al ejercicio de la docencia o al ejercicio de la investigación. Antropólogos. Antropología. Claro. ¿Cuántos conoce uno de antropólogos? Yo conocí una sola persona con Sí, título yo de antropología. tampoco, sí. Hasta ahora, ¿no? Sí, mis Claro, docentes sí, en la universidad. Claro, yo los que conocí tiene que ver así. Y normalmente viste que se dedican a la investigación. Me acordé de otra profesión que nosotros casi no la tenemos visiblemente socialmente, sí en algunos lugares, pero no tienen fuerte impacto. El famoso asistente social. Bueno, porque tienen solo un lugar en donde insertarse laboralmente, Que le profesionalmente. dan lugar, ¿no? Porque, Sí. el Porque trabajador social tiene- podía trabajar tranquilamente en una empresa. Claro, una empresa, Sí. hay mucho campo de acción, pero lamentablemente la mayoría está ligado al Estado, Sí. ¿no? Creo que hoy tiene otro, no se llama más asistente, no sé cómo se llama. Trabajador social. Trabajador social. Es licenciatura. Tienen La, dos, tienen dos. la Universidad del Comahue tiene la carrera, Ajá. está dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y es la licenciatura en Trabajo Social. ¿Solamente tiene licenciatura o tiene otra cosa? No, licenciatura. Es una carrera de grado. Bueno, ahí tenés una carrera que pasa, solamente la ves cuando... me acordaba ahí en la biblioteca había un servicio social, especialmente que la tenía el Estado, y iban profesionales del servicio social, ¿no? Claro. Pero más allá en ese específico no la veía más esa profesión. Por lo que entiendo, un dato de color, hasta Alicia Kirchner creo que estudió Claro, ella tenía un esa- doctorado. ¿Sí? ¿También estudió acá ella? Sí. Ella estudió acá. También los diferentes grados académicos están como de alguna manera dejados de estar, ¿no?
qué sé yo, hay algunas licenciaturas, gente que hace especialidades y solamente se le reconoce por campos de acciones, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho en la psicología de que se habla del psicólogo de parejas, del psicólogo de familias, del psicólogo de niños, y son estudios aparte que, bueno, todavía no hicieron como una división de carreras de eso. Está bueno. En Estados Unidos sí hicieron eso. Hay carreras de grado que son solamente terapeutas cognitivo-conductuales, que utilizan solamente esa parte y se dedican a un pequeño campo, ¿no? Y hay también posgrados y campos en lo que tiene que ver la asistencia familiar, ¿no? Entonces también, inclusive los diferentes grados, hoy en día el grado del doctorado es solamente asociado a profesor de la universidad y a investigador. También inclusive uno dice doctor y uno piensa que se lo confunde con el abogado y con el médico. No, claro, no, por eso. Hay doctores, porque son títulos de grado, de Sí, posgrado. Es un título de posgrado. De posgrado. Yo me acuerdo siempre, acá los chicos, conozco en Ave Historia, conozco doctores en historia, ¿no? Hay muchos doctores en historia, algunos en educación. Sí, sí. Me acordé de otra profesión que también ha ido mutando socialmente, o sea, la imagen que tiene la docencia. O la figura incluida la Sí, docencia. fíjate vos que la El docencia, ejercicio, hasta hace algunas décadas atrás, quinto año de secundario, y te claro, habilitaba el bachiller con orientación docente, orientación docente. o el docente. Vos te Pero es más, no se llamaba docente. Maestra. Maestro maestro normal maestra. nacional o maestra Sí. normal nacional. Ese era el título que venía con Sí. el Mi ejercicio mamá de tenía ese título. el, tiene el, ese título de el- maestra. el quinto año de docencia. Tenías una del orientación. bachiller, me acuerdo. Tenías una orientación, creo que las mujeres podían estudiar para maestra y los hombres tenían No, pero en ese momento era el relojero título, también era el había. título. Cuando las escuelas eran nacionales, algunas escuelas nacionales tenían ese título a su vez. Me acuerdo que antes también existía el título de relojero y vos rendías para ser relojero. Ese sí no lo Bueno, conocí ¿El como de la cosa. secundaria sí? La relojería como profesión, como oficio, fíjate que también es algo que ha ido desapareciendo, al punto tal de que los viejos relojes de campanarios o de torres de edificios ¿Quién se públicos... dedica a eso? Ahora que estoy pensando, ¿quién se dedicará a eso, no? Cada vez tienen menos personas especializadas. Acá yo digamos, conozco en dos ese- grandes relojerías que siempre cada vez que ingreso creo que es un portal del tiempo. Sí. No, Hoy en pero día así- uno va a la relojería para que me cambie la pila. No, pues yo las dos relojerías que acá muy clásicas que uno entra y se sabe que son esas relojerías clásicas a través del tiempo. Sabe que va a ver a un relojero, no solamente cambiar Claro. las pilas, ¿no? Pero me acordé del ejercicio, el valor que tenía la docente, el maestro o la maestra cuando uno era niño. Estoy hablando de la década cuando yo era niño, hace bastante. Mira, yo creo que esa profesión, sobre todo el de la maestra, más que del maestro, la maestra, fue de las primeras actividades que le permitió una inserción no solamente laboral y de realización personal y profesional a buena parte de la población, sino que sembró, me parece, los primeros surcos de la liberalización, de darle más libertades a la Entendí por mujer, dónde va, sí. de más autonomía Sí. y de reivindicación de su rol dentro de la sociedad. Bueno, es claro, marcar. La otra vez justo estaba leyendo, porque el día de los jardines infantes, especialmente estaba relacionado con esta señora. Me puse a leer un poco la historia de esta señora, todo el impacto que tuvo en la educación, la creadora de los jardines Sí. infantes, ¿no? Y es cierto, vos decís, el empoderamiento fuerte que estuvo con la mujer específicamente en la educación. Sí. Casi que en un momento determinado uno yo creía de niño que solamente el ejercicio de la docencia la pasaba por maestras. Después de grande descubrí que podía haber maestros. Porque no tuviste. Porque yo no tuve maestros, tuve todas maestras. Y había había una, no sé si una cuestión idealizada, yo nunca me olvido de dos maestras que tuve y una me enseñó a amar a leer, a amar la literatura. Ah, Y estando en sexto, séptimo grado, ¿no? Bueno, todo un tema. Vos decís, no sé si el peso es actual, sigue siendo el mismo. Era la maestra, si en un pueblo, un ejemplo, el peso del maestro o de la maestra en un pueblo era. ¿No? Otra profesión que te fue mutando fue el sacerdote, el cura del pueblo. Claro, era el cura y ¿Eso era qué el es? psicólogo, el que Claro, escuchaba, el que claro, aconsejaba, el que le tenían de importante. Hoy en día es una figura muy diferente. Sí. No, aparte hay que ver si tiene peso, porque depende mucho también ahora del cura, sus cosas. Pero antes era la institución, estaba, ¿no? Era el cura, es la institución del pueblo. O sea, un ejemplo, hay tener diversidad también de tareas. La iglesia ha vuelto a recobrar y fuertemente la diversidad de tareas, donde nosotros conocíamos el obispo del lugar,
y los sacerdotes, que es los presbíteros. Bueno, hoy está el ejercicio de los que son los diáconos, que uno no conocía. Hoy en esta ciudad está lleno hay bastante diáconos, por cierto. ¿No? Es una orden menor, pero un ejemplo, el ejercicio de casar, bautizar. Ahí tenés como una vuelta a una profesión que se había perdido, la vuelve a rescatar la iglesia y la pone en evidencia actualmente, hace pocas décadas. Yo tenía la impresión, no sé si a priorística o prejuiciosa, de que cada vez tenías un descenso, digamos, de ese núcleo de profesiones o de oficios vinculados a la representación religiosa, ¿no? Sobre todo en la No iglesia. sé, yo no sé que tienen, al regreso, no he leído sus estadísticas, sé que tienen problema el tema de vocaciones, no tienen tantas vocaciones como quisieran. Claro, es más, cuando uno ve yo por ahí estoy hablando de mi mirada como participo en la iglesia. Nosotros no tenemos pocos sacerdotes autóctonos. La mayoría son como sacerdotes prestados de otras diócesis que vienen, pero autóctonos todavía no. Hay muchos pocos. polacos. La última vez que vi hubo colombianos o prestados de las diócesis de Buenos Aires, pero me refiero no sé si tiene un problema con la vocación en sí. ¿Con un papa argentino se despertó la vocación? No tengo ni idea. Ahí no puedo opinar porque Yo no he sé- leído yo nada. Yo sé que sí, que ha despertado un montón de devoción, un montón de vocaciones, de autorizarse la vocación, ¿eh? Porque también es el lugar que uno ocupa, el lugar que ocupa. Sí, sí, a mí me gustó mucho el tema de encontrar diáconos, que son hombres que son casados, Sí. ¿no? Que ejercen una profesión religiosa también, que es una profesión que vos decís antigua, sí, es antiquísima. Es más, los primeros pasos de la iglesia, el diácono aparecía siempre, ¿no? Más, me acuerdo ahora del primer Martín es un diácono. Por lo cual me pareció muy importante esto, para ayornarse a estas épocas. Pero hay profesiones, decís, que ha ido, y ahí tenés en la educación, volviendo a la educación, es una de las que más han aparecido nuevos campos de acción. O sea, hiper profesionalizada la educación. Ahora, Hoy, un ejemplo, yo me acuerdo que antes una docente que vamos a suponer que quiere ejercer la carrera de dirección, tiene que estudiar y todo eso, pero también te vas a encontrar, puede ser que esa docente, que tiene un magisterio, tiene una licenciatura en educación inicial, puede ser, no así era el título, puede encontrarse con un licenciado en administración de educación. ¿Sabías que hay licenciatura de administración institucional de educación? mira, O sea, hoy tenés muchas competencias en la profesión. sí, una mirada más economicista Claro. o administrativa, menos pedagógica. Bueno, también se ve en la dirección de los hospitales, me parece, porque Sí, hay administración carreras de que salud. son subcarreras Administración de de salud. dirección de salud. Bueno, Sí. yo me encontré por lo menos en Centro de Salud, me he encontrado dirigiendo el Centro de Salud a un licenciado. O licenciada. ¿En Más. qué? Los que yo me encontré por ahora eran enfermería. Porque si te dicen licenciado en electrónica, bueno, estamos en No, problema. era enfermería. Que, Pero, que suele ocurrir este tipo pero de un cosas. ejemplo, ¿verdad? también sé que hay una licenciatura en administración así de salud pública y todo eso. Todos esos son nuevos campos de acción. Acá ni hablar la cantidad de campos de acción que tienen que estar relacionados con el petróleo o las energías alternativas. Claro. Pero, a ver, ¿qué pesa a nuestra población el tema de la profesión? ¿Sigue teniendo un peso específico ciertas profesiones? Sí, el médico sigue teniendo, sí sigue estando el médico. El abogado también. Yo creo que ustedes han avanzado mucho el tema del psicólogo. Gracias a la pandemia, y estamos teniendo cierto peso, pero gracias a la pandemia nosotros nos fuimos para arriba en el buen sentido, porque la gente está reconociendo la importancia de la salud mental. ¿Vos decís que están haciendo plata o están agotando la vocación? No, y la gente, lo que no sabe, un ejemplo, hay otras profesiones que la gente no sabe que está profesionalizada, es de ustedes. La comunicación. Claro, Sí. la gente no sabe que está profesionalizada. Sí, O sí. sea, que no cualquiera está, o sea, sí, cualquiera. No cualquiera se supone que está detrás de un micrófono, no cualquiera está armando todo esto que te salga. Hay gente que se dedica específicamente, que ha estudiado para esto. Sí. De hecho, casi la mayoría de las personas que están aquí adentro han pasado por algún ámbito. La gente no tiene lo que esa sí es percepción. cierto, lo que sí es cierto es que el título no necesariamente te habilita, No, como sí ocurre con la psicología, como sí ocurre con la medicina, como sí ocurre con el derecho, como sí ocurre con la licenciatura en trabajo social, como sí ocurre en la ingeniería, como sí ocurre en varias profesiones en donde el título es requisito sine qua non, requisito indispensable para poder ejercer. Habilitante, exactamente. Para poder ejercer. Te habilita ese título. Son las profesiones que están más corporativizadas. Claro, y en la habilitación, no sé, uno se queda solamente en el título. Hay una cuestión importante que también está pasando, de que en muchas profesiones uno queda solamente con el título de grado.
¿no? Y los títulos, los estudios posteriores son escasos, ¿no? No solamente el tema de la profesión, si uno se queda solamente, porque hoy en día la psicología cambió muchísimo, pero muchos profesionales se quedan con que el buen psicólogo es aquel que es piola y buena onda, Ah. y se están olvidando de estudiar. Hay muchos colegas míos que están siendo denunciados a tribunales de ética, porque realmente no... tienen el título de psicólogo o estudian solamente en la universidad y no estudian un posgrado, no entienden que No se han la psicología, al ayornado igual que a ver, todo, es un estudio muy extenso y Lo, la lo- verdad que es lo que difícil están, lo que están alcanzarla bien. desconociendo quizás, lo que vos decís, están desconociendo, que es la educación continua. Claro, claro, por supuesto. Sí. ¿Nos vemos en una semana? Nos vemos dentro de una semana. Hasta la semana que viene.